Este video es una adaptación de la novela ligera, creada a partir de ilustraciones del manga y nuevas imágenes generadas con inteligencia artificial. Miyuki había ido al restaurante Kitchen Aono con la intención de disculparse con Aiji, pero al llegar frente al local, el miedo la detuvo. Aquel lugar, que antes siempre le había parecido cálido y familiar, se sentía ahora distante, como si una barrera invisible se interpusiera entre ella y la puerta. Permaneció inmóvil, dudando, mientras el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando escuchó el leve sonido de la puerta al abrirse y, de forma instintiva, se escondió. Desde el interior salió una chica que vestía el mismo uniforme escolar. Al principio, Miyuki pensó que se trataba de la gata ladrona que había visto antes, pero al ver su rostro con claridad, el asombro la dejó sin aliento. Era Ichijo Ai, la ídol de la escuela. Recordó los rumores, provenía de una familia distinguida y culta, había ingresado con la nota más alta en la historia del examen de admisión, era brillante en los estudios y destacaba en los deportes. Una chica perfecta, admirada por todos y conocida, por rechazar sin excepción las confesiones de los chicos. Sin embargo, en aquel instante, Ai no parecía la muchacha distante y orgullosa que todos describían. Había en su expresión algo distinto, algo que Miyuki reconoció al instante, la mirada de una mujer enamorada. No necesitaba adivinar de quién se trataba. Lo supo de inmediato. Era Aiji. Su amigo de la infancia. Su novio. La sorpresa se mezcló con una punzada de desesperación. ¿Por qué Aiji, entre todas las personas? No había manera de que ella pudiera competir con alguien como Ai Ichijo, que parecía pertenecer a otro mundo, uno demasiado perfecto, demasiado lejano. Si no hacía algo pronto, Aiji le sería arrebatado. Con ese pensamiento latiendo con fuerza, Miyuki se dispuso a entrar. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta volvió a abrirse. Esta vez, quien apareció fue la madre de Aiji. Su mirada se posó en la joven con un gesto de sorpresa suave, y enseguida una sonrisa familiar iluminó su rostro. Miyuki, ¿por qué te estás escondiendo en un lugar como este? Ella sonrió con su sonrisa habitual, pero sus ojos no acompañaban ese gesto. En ellos no había calidez, solo una frialdad contenida que Miyuki reconoció al instante. Supo, sin necesidad de palabras, lo que la madre de Aiji sentía por ella, pura ira y una profunda decepción. No entendía por qué esa hostilidad estaba dirigida hacia ella. Una punzada de miedo le cruzó el pecho. ¿Acaso Aiji le había contado algo? Hola, tía, saludó con una voz temblorosa, esforzándose por mantener la compostura. Esperaba que todo fuera solo un malentendido, una ilusión nacida de su inseguridad. Sin embargo, la respuesta que recibió borró cualquier esperanza. Sí, hola. ¿Puedo ayudarte? Aquellas palabras, pronunciadas con una cortesía helada, la hicieron estremecerse. Normalmente, la madre la recibía con una sonrisa cálida, preguntando de inmediato si buscaba a Aiji, dispuesta a llamarlo sin demora. Pero esta vez no hubo amabilidad ni cercanía. Solo una distancia gélida. ¿Está Aiji?, preguntó Miyuki, pero fue interrumpida. ¿Está? ¿Qué puedo hacer por ti?, le preguntó la madre. El tono fue seco, cortante, sin rastro de afecto. Miyuki vaciló, sin saber cómo responder, hasta que la madre volvió a hablar con una calma cargada de juicio. Lo siento. Probablemente no debería involucrarme en tu relación cuando se supone que soy una madre. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Miyuki. La voz de aquella mujer, que siempre había sido amable, sonaba ahora como un cuchillo envuelto en hielo. ¿Qué significa eso?, preguntó con un hilo de voz. Pregúntatelo, respondió la mujer, con una frialdad que hizo que el aire pareciera desaparecer. En realidad, descubrí que estabas teniendo una aventura antes de que Aiji se enterara. El corazón de Miyuki se detuvo por un instante. Sintió como la sangre se le escapaba del cuerpo. En una reunión en el distrito comercial, continuó la madre de Aiji, implacable, te vi de la mano con un hombre que no era él. Un grito ahogado resonó dentro de Miyuki. Negó en silencio, incapaz de hablar. Aquella mujer había sido siempre buena con ella, más incluso que con el propio Aiji. La había tratado como a una hija. Por eso, escucharla ahora le rompía el alma. Por supuesto, mientras no estén casados, son libres de enamorarse, prosiguió la madre. Son jóvenes, aún pueden herirse mutuamente y aprender de ello. Pensé que Aiji solo estaba callado para no preocuparme. Pero al final supe la verdad. Es una pena, pero ustedes dos ya acordaron separarse, ¿no es así? Miyuki trató de responder, con el cuerpo empapado en sudor frío, pero las palabras no salieron. Descubrí que algo andaba mal el día de su cumpleaños, añadió la madre,
clavando su mirada en ella. Dijo que iba a verte y regresó con una expresión vacía. Se encerró en su habitación durante días. Fue entonces cuando entendí que lo habías traicionado. Cada palabra era un golpe. Miyuki sabía que no tenía defensa ante una mujer que había vivido más, que entendía demasiado bien el dolor humano. Abrió la boca, pero solo escapó un sonido quebrado, más un sollozo que una palabra. Supongo que tienes algo que decir, dijo la madre, con cansancio. Pero no tengo la obligación ni la necesidad de escucharte. No quiero odiarte más de lo que ya lo hago, así que, por favor, no inventes excusas ridículas. Miyuki sintió que algo invisible le oprimía el cuello, que el aire se volvía demasiado espeso para respirar. Apenas pudo murmurar. Lo siento. Pero la madre negó lentamente con la cabeza. No quiero escuchar tus disculpas. Te conozco desde hace más de 10 años, así que te daré un último consejo: el amor es libre, sí, pero nadie tiene derecho a jugar con la buena voluntad de otra persona. No es un crimen, pero a veces es más grave que uno. De ahora en adelante, asegúrate de actuar con integridad. Miyuki levantó la vista, con la voz rota por el llanto. ¿Me dejarías ver a Aiji? El rostro de la mujer se endureció. No quiero. ¿Qué clase de madre permitiría que una mujer infiel pisoteara los sentimientos de su hijo? No soy tan indulgente. Este es un asunto que Aiji deberá resolver por sí mismo, pero te pido que te alejes de mi vista. No eres digna de estar con él. El rechazo fue total. Miyuki sintió que algo dentro de ella se rompía en silencio. Aquella mujer, que la había tratado como a su propia hija, ahora la echaba de su vida. Lo mismo que su difunto tío, lo mismo que su hermano. La familia que alguna vez la acogió le daba la espalda. Las palabras de rechazo retumbaron dentro de ella hasta hacerla colapsar. Como un juguete roto, se derrumbó sobre la acera. Miyuki no podía parar de llorar, repetía en su cabeza que eso no podría estar pasando. La mujer la miró con expresión contenida, casi resignada. Lo siento. Esta es la entrada de la tienda. Si sigues llorando aquí, será una molestia para el negocio. Así que, muévete rápido. Al colocar el cartel que indicaba el cierre de la jornada, la madre le dirigió una última mirada, seca y definitiva. Adiós, Miyuki. No hubo un hasta luego, como solía decir. Solo un adiós que sellaba la distancia entre ellas. Miyuki se quedó allí, inmóvil, con las lágrimas corriendo por su rostro, sabiendo que no podría volver nunca más. Sus rodillas estaban rojas por la caída contra el concreto. Debería sentir un hormigueo, un leve dolor que le recordara el golpe, pero extrañamente no sentía nada. Tal vez era porque su corazón ya estaba muerto, y cuando el corazón muere, el cuerpo deja de doler. De alguna manera, consiguió alejarse de Kichen Aono y regresar a casa. Sabía que su madre tenía turno de noche. No quería verla, no quería cruzarse con nadie, pero también sabía que estaba allí, esperándola. Estoy en casa, anunció con voz apagada al abrir la puerta. Su madre, que estaba sentada frente al televisor viendo un programa, giró la cabeza con su sonrisa habitual. Bienvenida a casa. ¿Tuviste alguna actividad en la escuela? Llegaste tarde. Las palabras, tan comunes y cálidas, se clavaron en el pecho de Miyuki como si rasgaran algo dentro de ella. Estuve con Aiji, respondió, sintiendo como la mentira le quemaba la lengua. Era solo una media verdad, pero bastó para que la culpa se arremolinara en su interior y el desprecio por sí misma creciera aún más. Todavía estás tan llena de amor por él como siempre. Me alegra tanto, dijo su madre con una risa suave. Desde que eras pequeña, siempre decías que querías casarte con Aiji. Estoy contenta. Has tenido una juventud feliz. Aquellas palabras, dichas con inocente cariño, atravesaron a Miyuki como una flecha. No había malicia en ellas, pero dolían más que cualquier reproche. Le recordaban un lugar, un tiempo, un futuro que ya no existía. Sí. Mamá, por favor, no me recuerdes cosas vergonzosas, murmuró, intentando sonar ligera. Normalmente, las palabras de su madre la habrían hecho reír o sonrojarse, pero ahora cada una era como un cuchillo que giraba en una herida invisible. Porque lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Las cosas no volverían a ser como antes. Recordó el día en que Aiji le confesó su amor, el año anterior. Había sentido que el mundo se iluminaba, que el cielo se abría solo para ella. Se convirtió en su novia y, desde entonces, había soñado con un futuro sencillo pero perfecto, estudiar juntos para los exámenes, ingresar a la misma universidad. Escaparse alguna vez de clases para visitar nuevos lugares, trabajar medio tiempo, comprarse regalos por Navidad y celebrar los cumpleaños con sonrisas sinceras.
Más adelante, imaginaba que trabajarían duro, que tal vez discutirían un poco, pero que terminarían casándose, formando una familia feliz y envejeciendo juntos. Era una fantasía ingenua, pero hermosa. Una ilusión cálida que había mantenido viva durante tanto tiempo, y que ahora, sin que pudiera evitarlo, comenzaba a desvanecerse como un sueño del que no quería despertar. Miyuki dijo que lo sentía y explicó que tenía un examen pronto, por lo que iba a estudiar en su habitación. Su madre asintió y le dijo que pronto saldría a trabajar. Además que había dejado un poco de curry en el refrigerador para la cena, que lo calentara y lo comiera. Miyuki le dio las gracias con un buena suerte con tu trabajo antes de correr escaleras arriba. No solo había traicionado a Aiji y a su tía, pensó mientras subía, sino también a su madre. Al final, debía cargar con las consecuencias de lo que había hecho. El futuro feliz que había imaginado se había desvanecido. Cerró la puerta de su habitación y se desplomó sobre la cama, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la carne y la sangre empezó a gotear sobre la colcha rosa. En su mente resonaban voces internas que la acusaban por haber sucumbido a la lujuria, la recriminación de haberse traicionado a sí misma y a quienes amaba, preguntas afiladas sobre su falta de bondad y razón. No había nada que pudiera hacer ahora, las excusas eran inútiles. La rodilla arañada, roja por la caída, empezó finalmente a doler y la desesperación llenó sus pensamientos, encaminándolos hacia un lugar más oscuro. Intentó contenerse, aferrarse a la razón, pero el dique de su corazón ya se había roto mucho antes. Fue entonces cuando el recuerdo de Kondo la empujó hacia el borde. Ya no había forma de detener la caída, la oscuridad la reclamaba con suavidad y firmeza. En su cabeza resonaban voces crueles, ecos de su propio juicio. Incluso si te preocupas por Aiji ahora, ya es demasiado tarde. Lo traicionaste, así que no finjas ser la heroína víctima de una novela. ¿Crees que eres la víctima? No. La verdadera víctima es él. Fuiste tú quien lo engañó, quien participó en el complot que lo aisló. ¿Cómo podría ser perdonada? Su propio yo interior la insultaba sin piedad. Su corazón débil había llegado al límite. Quiso huir, escapar del peso insoportable de la culpa. En ese momento, lo único que anhelaba eran palabras amables, una voz que no la juzgara. Con las manos temblorosas, buscó consuelo en quien sabía que no debía, y en su desesperación llamó a Kondo, rogando por dentro, «Senpai, quiero verte». Era como si se aferrara a esa idea para no desmoronarse, para no quedar sola en medio de la tormenta. Se convenció de que no tenía otra opción, de que solo podía sostenerse en la bondad de aquel hombre. No tengo otra opción que hacer esto. No tengo otra opción que aferrarme a él, se repetía. Aunque me convierta en la peor mujer del mundo, aunque me hunda más en el barro, no puedo detenerme. En su desesperación, la frontera entre necesidad y deseo se desdibujaba. Entonces tomó la foto de ella y Aiji, aquella tomada durante la ceremonia de apertura, y la sostuvo contra su pecho. Las lágrimas resbalaron sin control, silenciosas. Deseó romperla, destruir esa imagen de un pasado puro, pero no pudo. Su mano temblaba, incapaz de obedecer. Era como si, incluso entre el arrepentimiento y el deseo, una parte de ella siguiera aferrándose a lo que había perdido, incapaz de dejarlo ir por completo. Había llegado la mañana del destino. Aiji le dijo a Satoshi que hoy iría a la escuela, pero sinceramente, solo sentía miedo. No quería enfrentar la misma mala intención que había experimentado ayer. Se preguntaba si eso sucedía cuando algo se volvía viral en Internet. Parece que incluso las personas que no tienen nada que ver con él le están dirigiendo su malicia. Tragó el desayuno, un pan tostado con sopa de consomé, obligándose a comer. El estrés le provocaba dolor en el estómago y náuseas, se encontraba en el peor estado. Me voy, le dijo a su madre y hermano, que estaban en la cocina, y salió. La luz del sol brillaba intensamente, y su cuerpo se sentía aún más pesado. Frente a su casa, una chica en uniforme esperaba. ¿Podría ser Miyuki? Al pensar en ello, la sensación de rechazo hizo que sudara frío por la espalda. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, su figura era tan elegante como la de un ángel. Era ahí, una amiga invaluable que no era Miyuki. Senpai, buenos días. Al ver ese momento tan fuera de lo común, Eiji retrocedió dentro de la casa. ¿Por qué cierras la puerta? Me desperté temprano porque quería ir a la escuela contigo, dijo Ai, con preocupación, lo que enfatizaba aún más la sensación de lo inusual. Esa es la voz de Ai, ella vino a buscarte. Aiji, no es cortés hacer esperar a una chica, dijo su madre, emocionada, acercándose también para saludar. Buenos días, Ai, ¿viniste solo para ver a mi tonto hijo? Muchas gracias. Por cierto, ¿te gustan las ostras fritas?
Hoy comenzamos a servirlas, así que ven a cenar esta noche. Las ostras fritas con mucha salsa tártara son un menú de temporada muy popular, y tú puedes comer gratis siempre, comenzó a hablar sin parar. Señora, buenos días. Me encantan las ostras fritas. Pero como me has invitado varias veces, la próxima vez definitivamente pagaré, respondió Ai. Parece que realmente eres muy madura. No tienes que preocuparte. En nuestra casa también hacemos pedidos para llevar, así que siéntete libre de decirlo, añadió la madre. Sí, gracias. Estoy emocionada por las ostras fritas, dijo Ai, mientras la química entre ambas seguía siendo evidente. Se notaba que tanto su madre como Ai no estaban forzando nada. Vamos, sal, dijo su madre, y Aiji fue empujado hacia afuera, casi a la fuerza. Entonces, que tengan un buen día, chicos. Comenzaron a caminar hacia la escuela, y poco a poco empezaron a encontrarse con otros estudiantes. Para Aiji, la presencia de Ai a su lado le aliviaba gran parte del miedo que sentía. La conexión entre ambos era tan natural que podían hablar con facilidad, y eso le permitió incluso reírse mientras avanzaban. Era evidente que a ella le encantaban las ostras fritas. ¿Estás segura? Si vas a la escuela conmigo, te acosarán también, dijo Aiji, preocupado. Ai se rió ante sus temores. No hay forma de que eso pase. Aunque suene un poco egocéntrico, soy bastante popular. Tanto entre chicos como entre chicas. De hecho, Aiji nunca había oído rumores negativos sobre ella. Aunque rechazaba confesiones sin piedad, no parecía guardar rencor, y su comportamiento íntegro hacía que la idea de resentimientos pareciera absurda. Su popularidad era poco común, tanto hombres como mujeres la respetaban, y además, era amable y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Eso es cierto, pero Aiji dudó. Creo que deberías aprovechar más las cosas útiles. Si caminas conmigo, estarás bastante seguro. Al menos, la posibilidad de que alguien te grite algo despectivo se reducirá considerablemente, aseguró ella. Sus palabras tenían sentido. Al cruzarse con otros estudiantes, estos no lanzaron insultos, más bien, se mostraron sorprendidos. Algunos murmuraban, ¿por qué la famosa antihombres está caminando con un chico? Oye, ¿no ese es el chico del que hablan, el salvaje? Quizás la obligó. No, eso no puede ser, miren cómo se divierte ahí, nunca la había visto tan feliz. Esa era la reacción general, la curiosidad de los demás superaba cualquier intención de malicia. Si todo sale bien, esos rumores negativos podrían borrarse por las habladurías de hoy. La curiosidad de los terceros suele ser irresponsable. Además, a las chicas les gustan más los rumores de romances apasionados, comentó Ai con una sonrisa alegre. Pero no quiero que eso afecte tu reputación, añadió Aiji. Eres muy amable, senpai. Pero eso es preocuparse demasiado. No necesito una reputación que se vea afectada solo por ir a la escuela con mi mejor amigo. No me importan las personas que dirigen mala voluntad sin conocerme, respondió Ai. Solo había pasado un día desde que se conocieron, pero Aiji se sentía increíblemente afortunado. Es increíble. Me siento tan afortunado de tener una amiga tan maravillosa que casi me hace llorar de felicidad, pensó. Es muy pronto para llorar. Cuando todo haya terminado, lloraremos juntos, dijo Ai. Gracias a Satoshi, Aiji finalmente había decidido ir a la escuela. Gracias a Ai, encontró la determinación de luchar junto a ella. Aunque había estado a punto de perder la fe en las personas, ahora sentía que aún podía confiar en alguien. Paso a paso, continuaron avanzando juntos hacia la escuela. De hecho, estaban atrayendo la atención de muchos estudiantes. A medida que se acercaban a la escuela, aquel dúo inusual se había convertido en el centro de todas las miradas. Por un lado estaba Ai, una de las chicas más hermosas de la escuela, conocida por su inteligencia y carisma. Por el otro estaba Aiji Aono, un joven con una reputación complicada, señalado como alguien que había maltratado a su amiga de la infancia. A pesar del desprecio que algunos estudiantes sentían por él, la presencia de Ai a su lado dejaba a todos tan impactados que nadie se atrevía a decir nada. Si murmuraban algo, corrían el riesgo de ser escuchados por la ídolo de la escuela, y su instinto de autoconservación les impedía actuar imprudentemente. Ai, por su parte, estaba realmente feliz. Había decidido acompañarlo a la escuela por su propia voluntad, y su expresión radiante dejaba claro que disfrutaba de la conversación. Su sonrisa, tan cautivadora, hacía imposible que alguien se atreviera a interrumpirla. Ya casi llegamos a la escuela. Senpai, ¿me acompañarás de regreso a casa otra vez hoy?, preguntó ella, de manera natural, pero con una intención clara, proteger a Aiji de posibles molestias. La palabra otra vez insinuaba que ya habían regresado juntos el día anterior.
¿De verdad está bien?, preguntó Aiji, sorprendido. ¿Qué estás diciendo? Soy yo quien te lo está pidiendo, replicó Ai, aumentando deliberadamente el volumen de su voz para que muchos pudieran escucharla. Nadie podría negarse a algo así. De hecho, muchos estudiantes habían sido descartados antes porque deseaban tener una relación como la que ella ofrecía con tanta naturalidad. Por favor, respondió Aiji. Entonces me tienes que invitar a unas ostras fritas, dijo ella con una risa ligera. Se despidieron frente al casillero de zapatos, haciendo la promesa de encontrarse allí nuevamente después de clases. A partir de ese momento, Aiji sabía que tendría que enfrentar la jornada solo. Reuniendo valor, se dirigió a su casillero, imaginando las peores situaciones, que sus zapatos de clase hubieran desaparecido, que hubiera basura o tachuelas. Sin embargo, para su alivio, el casillero estaba tal como lo había dejado ayer, sin señales de haber sido revuelto. Al mirar alrededor, notó al profesor Iwai, el jefe del año, merodeando sospechosamente cerca de la entrada. Parecía que había estado vigilando sus pertenencias desde temprano para evitar que alguien lo molestara. Sin duda, nadie se atrevería a hacer travesuras frente al jefe del año. Oye, Aono. Buenos días. Ya te contó Imai, ¿verdad?, saludó Iwai-sensei. Sí, me lo dijo, respondió Aiji. El jefe del año sonrió alegremente y comentó, ya veo, ya veo. Entonces, primero ve a la sala de profesores y habla con Takayanagi-sensei. Ha estado preocupado desde ayer. Aiji pensó que tal vez sería reprendido por haber salido de la escuela, pero no hubo señales de reproche. Asintió y dijo sí, mientras el sensei sonreía satisfecho ante su respuesta. Aiji se dirigió a la sala de profesores en el primer piso. No le gustaba entrar allí en situaciones como esa, sabía que llamaría la atención y que algunos senseis podrían mirarlo con desconfianza, lo que probablemente se traduciría en miradas frías. Buenos días, Aono. Mientras se preocupaba por eso, notó que su tutor, Takayanagi-sensei, lo esperaba en el pasillo frente a la sala de profesores. Buenos días, ¿por qué está afuera?, preguntó Aiji. Bueno, dada la situación, pensé que sería un poco desalentador entrar solo a la sala de profesores, así que estuve esperándote aquí, respondió Takayanagi. Apreciaba que Takayanagi-sensei considerara sus sentimientos, a pesar de hablar con su tono lento y calmado habitual. Gracias, dijo Aiji. Aunque el profesor rápidamente le aseguró que no había necesidad de agradecer. Primero, cuéntame qué ha pasado. En el pasillo o en la sala de profesores no es un buen lugar para hablar de esto. Vamos a usar la sala de reuniones de allá. Aiji pensó que normalmente se usaría la sala de orientación estudiantil en estos casos, pero antes de que pudiera preguntar, Takayanagi-sensei añadió, ¿prefieres la sala de orientación estudiantil? En ese lugar por la atmósfera, es inevitable que los profesores estén en una posición superior. Esta vez quiero hablar contigo como iguales, Aono, así que no usaré ese lugar. Aiji asintió de inmediato, no quería hablar en un lugar tan tenso. Entraron a la sala de reuniones y el profesor le indicó que se sentara a su lado. Será más fácil hablar así que uno frente al otro, dijo, intentando relajar la tensión con una sonrisa nerviosa. Antes de escuchar tu historia, hay algo que debo decirte, continuó el profesor, volviéndose serio de repente, lo que hizo que la tensión de Aiji alcanzara su punto máximo. Aono, lamento mucho lo que pasó. No me di cuenta de lo que estabas pasando ayer y te hice pasar un mal rato. Si hubiera podido crear un ambiente donde pudieras consultar algo conmigo antes de las vacaciones de verano, tal vez habría podido aliviar tu sufrimiento. En este asunto también tengo responsabilidad. Siento mucho lo que sucedió. El profesor bajó la cabeza profundamente y permaneció así por más de un minuto. Aiji se sintió mal por él. Sensei, por favor, levante la cabeza. Yo también decidí no consultar nada. De hecho, es increíble que se haya dado cuenta del problema tan pronto, dijo Aiji, apresurándose a calmarlo. Finalmente, Takayanagi levantó la cabeza y lo miró con ojos sinceros. Aono, tengo la impresión de que has pasado por momentos difíciles. Ayer pude escuchar fragmentos de lo que me contó Imai. No hay prisa, puedes tomarte tu tiempo para organizar tus sentimientos. Poco a poco está bien. ¿Podrías contarme lo que sientes? Aiji reflexionó, no quería hablar con un profesor sobre su desamor. Había sido insultado por la chica de su infancia, llamándolo hombre violento y acosador, y además, su ruptura había cortado sus relaciones con compañeros de clase y miembros del club, provocando que sufriera acoso. Solo recordarlo le daba vergüenza. Pero quizás podría contárselo al profesor, si tuviera un poco más de valor. Lo que más le aterraba era que, al consultarle al profesor, éste podría verse obligado a tomar medidas, y los acosadores podrían resentirse y aumentar el acoso porque los delató.
Lo siento, Aono. Debo estar apresurándote, ¿verdad? No tienes que forzarte. No es necesario hablar hoy. También necesitas tiempo para ordenar tus pensamientos, dijo Takayanagi, con voz amable. Lo siento, murmuró Aiji. No tienes por qué disculparte. ¿No tienes sed? Aunque no debería, hoy haré una excepción y te invitaré a una bebida. ¿Te gustaría algo? Entonces, una Coca-Cola, respondió Aiji. Entendido. Solo espera un momento, dijo el profesor. Pero Sensei, ¿no debería preocuparse por la primera clase? ¿Se acerca la hora?, preguntó Aiji. El subdirector dará la clase de Historia Mundial de primera hora. Él era el profesor de historia, así que no hay problema. Lo más importante ahora es acompañarte, Aono. Debes estar pasando por un momento difícil, respondió Takayanagi. Aiji se sintió agradecido por la preocupación del cuerpo docente, especialmente por Iwai Sensei antes, pero no pudo evitar sentirse un poco patético por no poder expresar bien sus emociones. Gracias, dijo finalmente, con sinceridad. Las palabras salieron de la boca de Aiji sin pensarlo. Oye, aún no he comprado la Coca-Cola. Agradéceme cuando la tengas. Le alegró que Takayanagi respondiera con un ligero tono de broma, como siempre. Vamos, tómala. El profesor volvió con 2 latas frías de Coca-Cola recién compradas, sosteniéndolas en ambas manos. Gracias, dijo Aiji. Hace tanto calor que voy a romper mi dieta de carbohidratos y tomar un poco, comentó el sensei, abriendo la lata con una actitud más cercana a la de un primo que a la de un maestro. ¿Por qué confías en mí, sensei? Nadie más escucha lo que tengo que decir, preguntó Aiji, sorprendido por la sinceridad del momento. Bueno, hay 2 razones, respondió Takayanagi. 2. Sí. La primera es que ahora la mayoría de los estudiantes están siendo arrastrados por rumores irresponsables, en una especie de pánico colectivo. Nosotros, como adultos, podemos verlo desde una perspectiva más objetiva. Ya sabes, las crisis en redes sociales suelen suceder, la persona que es objeto de un escándalo se convierte en el villano absoluto a los ojos del público, sin importar las circunstancias. Al sentir que están del lado de la justicia, a menudo lanzan comentarios hirientes. Sí, pensó Aiji. Esa era exactamente su situación. Pero muchas veces no se entiende de dónde viene la chispa del escándalo. Si te dejas llevar por los rumores y lastimas a otros sin pensar, podrías perderlo todo también. Aquellos que están participando en el acoso hacia ti son un claro ejemplo de eso, añadió el sensei. Pero, ¿qué pasaría si yo fuera realmente como dicen los rumores? Eso no se puede descartar por completo. Y aquí entra la segunda razón. Por más problemas en los que te veas envuelto, no parece que seas el tipo de persona que haría daño a otros. Cuando pienso en ti, no me da la impresión de que culpes a los demás cuando algo malo sucede, más bien, pareces el tipo de persona que se culpa a sí mismo. Al menos, no parece que debas recibir esa clase de acoso tan cruel. Si lo digo de manera más negativa, es algo así como un instinto de sensei. Takayanagi se tomó un sorbo de Coca-Cola para disimular mientras hablaba. Aiji sabía que el profesor era muy inteligente y comprendió que el término instinto de sensei era una manera más suave de transmitir confianza, sin presionarlo. Un sensei normal habría dicho simplemente confío en ti, pero en la situación vulnerable de Aiji, eso podría haberlo hecho sentir incómodo, como si incluyera un matiz de urgencia, así que, dime pronto. En cambio, Takayanagi había encontrado una forma indirecta de transmitir su confianza. Si él estaba dispuesto a hacer tanto por él, entonces Aiji también podría hacerlo. Su resolución se fortaleció. Miró a los ojos del sensei, preguntándose si había entendido su determinación. Este sintió con amabilidad. Takayanagi sensei, hay algo que quiero contarle, dijo Aiji finalmente, con decisión. Perspectiva de Takayanagi. Aún no había tomado una decisión y comenzó a hablar. Sensei, usted sabe que salía con Miyuki Amada, ¿verdad? Sí, respondió Takayanagi, asintiendo lentamente. Como sospechaba, todo parecía haber comenzado por un asunto amoroso. Los problemas de los estudiantes de preparatoria solían tener esa raíz. Bien, tenía planes de salir con Miyuki el día de mi cumpleaños, el 30 de agosto. Pero de repente, me avisó que no podría ir. Y mientras caminaba por la ciudad, la vi a Kondo-senpai de 3er año caminando con ella, con el brazo entrelazado, paseando por el centro comercial. Takayanagi sintió una punzada de incomodidad. ¿Acaso Amada lo estaba engañando? Kondo. El nombre no le resultaba ajeno. Kondo, el as del equipo de fútbol.
Popular entre las chicas, hijo de un concejal, y con ofertas de universidades deportivas prestigiosas. Sus calificaciones eran aceptables, pero no destacables, y para los profesores no era precisamente un modelo de conducta. Detrás de su fachada de joven carismático, Kondo tenía una reputación complicada, demasiados rumores de relaciones amorosas, algunos con consecuencias graves para otras estudiantes. Lo más preocupante era su astucia. Sabía cómo moverse, cómo mantenerse dentro de los límites que impedían a los docentes intervenir. Takayanagi recordaba un incidente del año anterior. El tutor de Kondo le había advertido de forma indirecta sobre sus relaciones, y él había respondido con descaro. ¿Acaso los senseis tienen derecho a interferir en las relaciones amorosas de los estudiantes? El profesor suspiró internamente. Las relaciones sentimentales estaban fuera del alcance de la autoridad escolar, a menos que involucraran violencia, drogas o robo. En un contexto así, ni siquiera una infidelidad podía sancionarse formalmente. Era moralmente reprobable, sí, pero legalmente inabordable. ¿Acaso esa cadena de imprudencias había terminado por arrastrar a Ono? Me acerqué a ellos para confrontarlos y le agarré el brazo a Miyuki. No creí que lo hiciera con tanta fuerza, pero ella se quejó de dolor, y entonces, Kondo-senpai, quien estaba a su lado, de repente. Ono hablaba con dificultad, midiendo cada palabra. Su voz temblaba. Takayanagi sintió un nudo en el pecho. Para un chico de preparatoria, contarle a un adulto, a un profesor, una historia así, era una forma de desnudez emocional. Cuando estuvo a punto de decirle que no se forzara, Ono levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Estoy bien, dijo, con firmeza. Me golpeó en la cara. ¿Qué? La sorpresa hizo que Takayanagi perdiera el habla por un instante. ¿Kondo lo golpeó? Eso no era solo una infidelidad, era un acto de violencia. Después, Kondo-senpai le preguntó a Miyuki a quién elegiría, a él o a mí. Y entonces, ella. Takayanagi contuvo la respiración. Todo el cuadro se formaba con claridad en su mente, un triángulo roto, un acto de humillación pública, y una víctima convertida en blanco de rumores. Así que de ahí venía todo, pensó con un profundo pesar. Takayanagi bajó la mirada, sintiendo un peso en el pecho. ¿Ella eligió a Kondo? Apenas las palabras salieron de su boca, se arrepintió. ¿Por qué dije eso?, pensó con amargura. No había necesidad de abrir más la herida de un chico que ya estaba desangrándose por dentro. Sí, murmuró Ono, apenas audible. Al verlo temblar, emitiendo un grito silencioso, la visión de Takayanagi comenzó a nublarse. Había algo insoportablemente triste en esa imagen, un muchacho que intentaba mantenerse firme pese a que todo a su alrededor se había derrumbado. Tal vez, pensó con una punzada de autocrítica, estaba siendo demasiado ingenuo para un profesor soltero que ya había pasado los 30. Ha sido difícil, ha sido doloroso, Ono. Gracias por hablarme de esto. Mientras lo decía, comprendió algo más. Por la forma en que el chico evitaba tocarse la cara o mostrar preocupación por heridas visibles, era evidente que no había ido al hospital después del golpe. Probablemente había intentado ocultarlo incluso a su familia. Si tan solo hubiera un informe médico, una prueba física de la agresión, Takayanagi ya podría haber iniciado los procedimientos necesarios contra Kondo. Pero sin evidencia, la situación sería más complicada. Kondo no era el tipo de estudiante que se quedaba callado, sabía manipular las cosas a su favor. Puedo imaginarlo perfectamente, pensó con amargura. Diciendo con su sonrisa arrogante, solo la estaba ayudando porque esa chica estaba siendo acosada. O quizá, solo lo aparté un poco, y él dice que lo golpeé. Si eso sucedía, Takayanagi tendría que reunir toda la información posible, examinar cada contradicción, cada punto débil en sus declaraciones, hasta derribar su fachada. A partir de aquí, es un trabajo de adultos, se dijo en silencio. Y su prioridad era clara, proteger a Ono. Evitar que aquel chico siguiera siendo castigado simplemente por existir dentro de un aula que ya lo había condenado. Si lo obligaban a continuar asistiendo a clases en ese ambiente hostil, no solo se lastimaría el cuerpo, se fracturaría el alma. Y eso no podía permitirlo. Recordó las palabras del director en la última reunión, que un estudiante víctima de acoso escolar opte por dejar la escuela o no asistir no resuelve nada. No podemos permitir que se le genere ningún perjuicio académico por ello. Por esa razón, los profesores de cada materia habían acordado ofrecer apoyo adicional, flexibilizar tareas y clases de recuperación. Todo para evitar que Ono quedara rezagado. Pero Takayanagi sabía bien que el tiempo era su enemigo. Cuanto más se prolongara la situación, más difícil sería revertir la hostilidad de los demás. Disculpe, sensei. Estoy causando muchos problemas por mi culpa, ¿verdad?
La voz de Aono lo sacó de sus pensamientos. Lo miró con incredulidad. Incluso ahora, sigue preocupándose por los demás. No hay forma de que esto sea una molestia, Aono, respondió con firmeza. Escucha. Tal vez pienses que este es solo tu problema, pero también es mío como tu profesor, y un problema para toda la escuela. Así que no estás causando ningún inconveniente. Nosotros actuaremos para resolverlo. Aono lo miró con una expresión de desconcierto, como si no supiera cómo recibir ese tipo de palabras. Tienes un fuerte sentido de la responsabilidad, continuó Takayanagi, y eres demasiado amable. Eso es una virtud, pero también una carga. Es precisamente porque eres capaz de preocuparte por los demás que la gente desea poder contar contigo. ¿Está bien?, preguntó Aiji en voz baja. Sí, respondió con una sonrisa leve. Amar a alguien es, en cierto sentido, el sentimiento más puro que existe. Y cuando ese amor es traicionado, incluso los adultos sufrimos. En la adolescencia, ese dolor se siente aún más profundo. Por eso, cuando te resulte insoportable, confía en alguien. En mí, en la profesora Mitsui, en tus amigos como Imai, o en tu familia. No cargues con todo tú solo. Cuando estés sufriendo, prioriza tu bienestar. Te lo pido, por favor. Mientras decía esas palabras, Takayanagi sintió cierta vergüenza por su propia ternura. Sonaban casi ingenuas, demasiado emocionales para un hombre que debería ser racional. Pero, al mismo tiempo, supo que no podía permitirse la indiferencia. Aono asintió en silencio. Takayanagi respiró hondo y se hizo una promesa interior, pondría todo su esfuerzo, toda su experiencia y humanidad, para sacar a ese chico de la oscuridad en la que había caído. Porque, al final, eso era lo que significaba realmente ser un profesor. Aiji se quedó en la enfermería. Los profesores comenzarían a darle clases de recuperación al día siguiente, pues aquel día ya no quedaba tiempo para hacer ajustes. El silencio del lugar le resultaba extraño, casi irreal. Todo era demasiado tranquilo, demasiado quieto. Acostado en la cama blanca, escuchaba apenas el leve zumbido de las luces y el murmullo distante de la escuela, como si el mundo siguiera moviéndose sin él. Nunca imaginó que la escuela se preocuparía tanto por su bienestar. Esa atención, tan inesperada, le provocaba una sensación confusa, gratitud mezclada con una tenue desconfianza. Era como si todo aquello, la calma, el cuidado, la preocupación ajena, fuera parte de un sueño del que, en cualquier momento, podría despertar. Pasar el día entero allí no era fácil. Aunque su cuerpo estaba bien, la mente le pesaba, se aburría, se sentía fuera de lugar, culpable por ocupar una cama que quizá otro necesitara más. Entonces, la puerta se abrió con suavidad. Aono-kun, ¿ha sido difícil para ti? ¿Estás mejor?, preguntó Mitsui-sensei, acercándose con esa voz cálida que parecía llenar la habitación. Sí, gracias, respondió él, intentando sonreír. Me alegra saberlo. Pero, aunque tu cuerpo esté bien, también tu corazón ha pasado por mucho. No te fuerces. Desde hacía un rato, todas las palabras que recibía eran amables, casi demasiado. Pero en medio de esa calma forzada, se sentía protegido. Me siento tranquilo, sensei. Es como si ustedes me cuidaran de verdad. ¿De verdad lo sientes así?, preguntó ella, con un brillo en los ojos. Bueno, recuerda que Takayanagi-sensei es quien más se está esforzando por ti. Sí, lo sé. Debe ser aburrido pasar 7 horas aquí. Si quieres, puedo prestarte un libro de la biblioteca. He conseguido un permiso especial. Aiji levantó la mirada, sorprendido. La idea de hacer algo, de distraerse, lo llenó de alivio. ¿De verdad puedo? Sí, pero no lo hagas muy a la vista. Si alguien te ve, podríamos tener problemas, dijo Mitsui-sensei, con una sonrisa cómplice. Aiji rió, contagiado por ese tono travieso. Por supuesto. Entonces era nuestro pequeño secreto, Aono-kun. La enfermería, hasta hacía poco un espacio impersonal, empezaba a sentirse cálida. Mitsui-sensei regresó más tarde con un pequeño montón de novelas entre los brazos. Había títulos recientes, bestsellers y obras recomendadas por libreros, dramas humanos, historias ligeras pero profundas, incluso un libro de entrevistas con líderes de distintos campos. Había elegido con cuidado, pensando en su estado de ánimo. Aiji, que leía rápido, terminó el primero antes del mediodía. Le gustó tanto que se sintió casi culpable por disfrutar algo tan caro que normalmente no podría permitirse. Cuando Mitsui-sensei volvió de la sala de profesores, sonrió al verlo con el libro cerrado entre las manos. ¿Ya lo terminaste? Qué rápido, comentó, con un tono que mezclaba sorpresa y ternura.
¿Quieres un descanso? ¿Te preparo un té? ¿Puedo? Preguntó Aiji, levantando la mirada con cierta timidez. Es un trato especial, respondió la profesora con una sonrisa cómplice mientras se dirigía al pequeño hervidor del rincón. ¿Té verde está bien? No tengo café, no puedo tomarlo. Gracias, dijo Aiji, y por primera vez en días, su voz sonó realmente relajada. El aroma del té llenó el aire. Era un olor limpio, sereno, que le hizo olvidar por un momento la tristeza. La caja del té verde parecía de buena calidad, y el gesto lo conmovió más de lo que esperaba. Se sorprendió a sí mismo hablando sin pensar. Sensei, ¿por qué decidiste ser maestra? Ella dejó escapar una risa suave, que parecía esconder una historia detrás. Para serte honesta, obtener la licencia fue más como un seguro. No sabía qué quería hacer, así que estudié educación en la universidad local. Pensé que sería bueno tener una calificación. Aiji la miró con curiosidad, y ella notó su expresión. Quizá no debería decir esto a mis estudiantes, añadió con una sonrisa, pero como estamos solo nosotros dos, puedo ser sincera. ¿Entonces te convertiste en sensei justo después de graduarte? No exactamente. Trabajé primero en una empresa privada, y cambié de carrera hace 5 años. ¡Qué sorprendente! Pensé que siempre había sido sensei. Bueno, lo quise en la universidad, pero en algún momento lo dejé por completo. Mitsui Sensei mostró una ligera expresión de melancolía. Aiji la observó en silencio, sintiendo que tal vez no debía insistir más en el tema. Sin embargo, antes de que pudiera cambiar de conversación, ella habló con una voz tranquila, casi resignada. Está bien. No es que no pueda decirlo. En cierto sentido, me escapé. La práctica docente fue divertida, y muchos decían que tenía talento para ser sensei, pero, me asusté. Aono la miró sorprendido. Era difícil imaginar a Mitsui Sensei, siempre tan segura, tan serena frente a todos, sintiendo miedo. ¿Asustarte? Preguntó, sin poder contener la curiosidad. Ella asintió lentamente. Sí. Ser sensei es una gran responsabilidad. Una sola palabra puede cambiar el futuro de un chico. Cuando lo entendí de verdad, me dio miedo. La sinceridad de sus palabras dejó a Aiji sin respuesta. Aún así, algo en él lo empujó a preguntar, casi en un susurro, ¿y ahora también tienes miedo? Era una pregunta atrevida, casi grosera, pero Mitsui Sensei no pareció molestarse. Sonrió, con esa calma que parecía envolverlo todo. Sí, aún tengo miedo. Especialmente porque este es un momento muy importante para ti, Aono-kun. Pero, de hecho, quería hablarte un poco sobre mí. ¿Te gustaría escuchar? Él asintió. Mitsui Sensei lo miró directamente a los ojos, como si buscara asegurarse de que realmente quería oírla, y luego comenzó a hablar con voz suave, pero cargada de peso. En mi trabajo anterior tuve muchos problemas con las relaciones personales. Mi corazón estaba hecho trizas. Trabajaba en una empresa del ámbito deportivo, y, digamos, que tenía una mentalidad un poco anticuada. Aono asintió en silencio. Había leído sobre ese tipo de lugares, entornos rígidos, donde el acoso se camuflaba de disciplina. No le costaba imaginarlo. En ese ambiente, continuó ella, mi mente y mi cuerpo estaban al límite. Pero solo podía seguir esforzándome. Cuanto más lo hacía, más se desgastaba mi corazón. No podía hablar con nadie, y poco a poco comencé a sentirme atrapada. Aiji bajó la mirada. En esas palabras veía reflejada su propia situación. Si no hubiera sido por ahí, por Satoshi o por el profesor Takayanagi, quizás él también habría seguido soportándolo todo en silencio, hasta quebrarse. Al final colapsé, confesó. Fue por exceso de trabajo. Terminé en el hospital. Cuando desperté, mi madre estaba a mi lado, llorando, pidiéndome perdón una y otra vez por no haberse dado cuenta. Su voz tembló apenas, pero no perdió la calma. Vivía sola en ese entonces. Solo hablábamos por teléfono de vez en cuando, así que no era fácil para ella notar que algo estaba mal. Aiji sintió un nudo en el pecho. Aunque era la historia de ella, cada palabra resonaba demasiado cerca. Cuando le pedí perdón, prosiguió Mitsui Sensei, mamá se enojó conmigo. Me dijo, ¿por qué no acudiste a mí? Eso sí que habría sido algo que lamentaría toda la vida. Me explicó que no hay nada más doloroso para un padre que ver a su hijo sufrir en silencio. Me dijo que, si alguna vez me encontraba al borde del colapso otra vez, prefería que le causara todas las molestias del mundo antes que volver a verme así. Aiji no pudo soportarlo más. Bajó la cabeza y presionó los ojos contra la sábana, intentando contener las lágrimas. El silencio llenó la enfermería,
cálido y frágil. Entonces, Mitsui-sensei se acercó un poco y, con una voz llena de ternura, le dijo algo que atravesó cualquier defensa que aún le quedaba: «Está bien, Aono. Estoy aquí. Puedes apoyarte en mí cuando lo necesites». Era la misma calidez que uno imagina en una madre, una presencia suave y firme que no exigía nada, solo ofrecía consuelo. Y en ese momento, Aiji sintió que el peso que había cargado durante tanto tiempo se aligeraba, aunque fuera solo un poco. Perspectiva de Ai Chiho. Ai caminaba por el pasillo con paso tranquilo, aunque por dentro aún sentía el eco de la despedida con su senpai. Al entrar al aula, percibió de inmediato las miradas curiosas y confundidas de sus compañeros. No era para menos, el día anterior se había escabullido sin que nadie lo notara y había faltado a la escuela. Para evitar sospechas, le había dicho a la tutora que se sentía mal, así que oficialmente la habían tratado como si hubiese salido temprano por enfermedad. «Ichijo-san, escuché que te sentiste mal. ¿Estás bien?», preguntó la presidenta de la clase, con su expresión amable enmarcada por unas trenzas pulcras y lentes que le daban un aire confiable. «Sí, gracias. Ayer descansé y ya estoy mejor». «Creo que solo me afectó un poco el calor», respondió Ai con su sonrisa de costumbre. «Qué alivio. Todavía hace bastante calor, no te esfuerces demasiado». «Lo tendré en cuenta, gracias por preocuparte». Así era la máscara que Ai llevaba puesta cada día: cortesía, amabilidad y una distancia medida. Sabía que debía mantener un equilibrio perfecto. En un entorno cerrado como la escuela, la belleza era una espada de doble filo. Un comentario equivocado, una sonrisa mal interpretada, y todo podía volverse en su contra. Por eso, se mostraba cercana sin intimar demasiado, amable sin ser vulnerable. En el fondo, sin embargo, sabía que era una mujer complicada. Quería depender de alguien, ser comprendida, pero no podía permitirlo. Esa contradicción la había llevado al límite el día anterior, haciéndola sentir patética. Aún así, debía seguir interpretando su papel de Ai Chiho, la chica perfecta que todos admiraban. Nadie veía más allá de esa fachada, ni sus amigos, ni los profesores, ni siquiera sus padres. Solo él lo había hecho. Ese senpai que había conocido apenas ayer y que, sin saber cómo, se había vuelto el punto de inflexión de su vida. Con él, podía mostrarse tal como era, sin adornos ni defensas. Podía reír sin pensar en cómo lucía, podía llorar sin miedo a ser juzgada. «Así es como río de verdad», se dijo recordando el momento. «Ni siquiera yo lo sabía». Cuando caminaba a su lado, no sentía el peso de las expectativas ni el frío de la soledad. Tal vez él pensaba que ella lo protegía de los rumores, actuando como escudo frente al mundo. Pero, en el fondo, Ai sabía que era al revés: él había sido quien protegió su corazón. Y por eso quería estar con él tanto como pudiera. Tal vez así debía sentirse el amor cuando nacía, paso a paso, silencioso y profundo. Aunque, en su caso, intuía que era algo diferente, algo más especial. «Oye, Ichijo-san, perdón, ¿puedo hacerte una pregunta más?». La voz de la presidenta interrumpió sus pensamientos. «¿Qué pasa?», respondió Ai, tranquila. «Es que, lo vi». «¿Lo viste? ¿Qué cosa?», preguntó con naturalidad, aunque ya sabía la respuesta. La presidenta bajó un poco la mirada. «Esta mañana, vi cuando venías a la escuela junto al senpai del que todos hablan». Ai asintió con calma. Tal como había imaginado, el tema había salido a la luz. «¿Te refieres a Aono senpai?», dijo, deliberadamente alzando un poco la voz para que todos la escucharan. El murmullo fue inmediato. «¿Aono? ¿El senpai del problema de violencia? ¿Por qué Ichijo-san estaría con alguien así? No puede ser». La presidenta parecía incómoda, seguramente había querido hablar con ella en privado, sin causar revuelo. Pero ya era demasiado tarde. Ahí lo había planeado así. «Sí», dijo con serenidad, «fui a su casa y vinimos juntos a la escuela». Las miradas se cruzaron, las voces se alzaron apenas en susurros incrédulos. Ahí sabía perfectamente lo que hacía, esa declaración pública serviría como advertencia. «¿Desde su casa? ¿Tan cercanos son?», preguntó alguien desde el fondo. «Así es. Lo suficiente como para que su mamá me invite a comer», respondió con una sonrisa suave, pero firme. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier rumor. Nadie en la escuela había escuchado jamás algo parecido sobre Ai Chiho. Y, aunque sus palabras eran verdad, esa sutil insinuación sobre la madre de Aono era también una declaración de su propio deseo, tenerlo solo para ella. Entonces intervino Maeda, del club de fútbol, con su aire despreocupado.
Y Chihou-san, ¿sabes lo que se dice de Aono-senpai? No se oyen cosas buenas. Sí, lo sé, respondió Ai sin vacilar. Entonces, ¿por qué? Alguien así no es adecuado para ti. Ella lo miró directo a los ojos. Por primera vez, dejó entrever su enojo. Maeda-kun, ¿alguna vez hablaste con Aono-senpai en persona? No, pero, ¿entonces viste tú mismo las cosas de las que hablan los rumores? No. El murmullo cesó. El aula entera se sumió en un silencio tenso. Ahí continuó, con la voz baja pero firme. Senpai no es alguien que haga las cosas de las que hablan. Yo soy su mejor amiga, y lo conozco mejor que nadie. Él es mi salvador. Así que, por favor, no hables sin saber. La gente que juzga basándose solo en rumores, ese tipo de personas me desagrada profundamente. Maeda bajó la cabeza, avergonzado. Tienes razón. Hablé sin pensar. Perdón. Su disculpa era sincera, y ahí suavizó su expresión. No, discúlpame tú. Fui un poco dura, dijo, devolviéndole la sonrisa con elegancia. La presidenta también se inclinó un poco. Perdón por haberlo mencionado. No te preocupes, no es algo que tenga que ocultar, respondió ahí con serenidad, aunque una punzada de culpa le recorrió el pecho. Sabía que había utilizado a la presidenta como pieza en su pequeña estrategia. Mientras la clase recuperaba su ritmo habitual, ahí miró por la ventana. Los rumores eran crueles, pensó. Incluso si la verdad salía a la luz algún día, las malas impresiones podían perdurar, manchando a alguien para siempre. No quería que eso le pasara a él. Por eso, decidió que haría todo lo que estuviera en sus manos para transformar esa imagen injusta. Convertir los rumores en algo positivo, incluso en admiración. Por él. Por su senpai. Ese era, a partir de ese momento, el propósito que guiaría su corazón. Perspectiva de Kondo. Kondo estaba de mal humor, la sola idea del partido amistoso que se acercaba le resultaba tediosa, así que se había visto forzado a presentarse al entrenamiento matutino que casi siempre se permitía saltarse. Iba de mal humor y lo dejó claro desde el primer silbato del entrenador, descargando su irritación sobre sus compañeros con voz cortante y reproches que, para él, no eran tales sino advertencias necesarias. Ordenó a Mitsuda que no cayera ante fintas tan simples y reprendió al lateral de primer año por dejar demasiado espacio, considerándolo una razón por la que no podrían ganar. Se veía a sí mismo como el rey del equipo, un creador de jugadas cuya tarea no era desgastarse en defensa sino brillar en el ataque. Había un pacto tácito con el entrenador y los demás, bastaba con que él diera lo mejor en la ofensiva. Perder la pelota no le obligaba a sacrificarse persiguiéndola. Los mediocampistas y defensas cubrirían sus fallos. Defender sería una pérdida de energía que le impediría ejecutar sus ataques artísticos. Cuando el balón llegó a sus pies, lo envió con un pase medido al espacio vacío, ese toque delicado era su mejor habilidad. Ver a los mediocres desesperarse tratando de pararlo le proporcionaba una satisfacción fría, su talento, creía, no tenía comparación. Y cada vez que sus fintas confundían a los rivales, en su mente regresaba la imagen de Eiji Aono, con la cara que había dejado tras el último encuentro. Lo disfrutaba, preguntarse cuánto tiempo aguantaría ese tipo en la escuela. La humillación planeada contra Aono ya mostraba signos de efecto. El día anterior, sus lacayos habían decorado su escritorio, pequeños golpes, suficientes para avivar un rumor que ahora circulaba por los pasillos: Aono, el violento. Kondo observaba cómo la reputación de su blanco caía en picado y sonreía por dentro, convencido de que la presión social lo obligaría pronto a abandonar la escuela. Mientras sonreía recordaba la noche anterior, había sido más entretenida de lo que esperaba. Miyuki empezaba a escapar de la realidad. Lo había invitado a su casa mientras su madre no estaba, y él se había encargado de entretenerla. Ella le había susurrado entre sollozos: quiero olvidarlo todo. Ya entendí que no hay vuelta atrás. Eres el único que me queda. Contuvo la risa con esfuerzo mientras la abrazaba. La veía perderse en la dependencia y aquello le resultaba dulce y útil, otra ficha caída en su tablero. Claro, siempre estaré contigo. Estamos unidos por el destino, le dijo con una calma medida, como quien consolida un pacto. Miyuki, entre lágrimas de alivio, repetía gracias una y otra vez, aferrada a esa promesa. Kondo le dio también consejos prácticos para la próxima reunión con los sensei, guiándola en cómo mostrarse sumisa y convincente. En su cabeza ya dibujaba el siguiente acto: cuando Aono estuviera completamente arruinado, planeaba terminar con Miyuki y buscar a otra chica. Imaginaba el momento exacto en que la culpa por traicionar a su amigo de la infancia destrozara la resistencia mental de Miyuki y su rostro se inundara de desesperación.
Esa imagen, el arrepentimiento hecho llanto, la súplica humillada, te elegí a ti, dejando atrás a mi amigo de la infancia al que tanto quiero, no, no, no me dejes, haré lo que sea, por favor, le provocaba un placer frío. En ese momento se regocijaba al imaginar las palabras con las que la heriría, ya basta, eres una infiel, ¿cómo esperas que confíe en alguien como tú? No soporto a una chica tan intensa. Y entonces verla colapsar sería su victoria. Ojalá se destruyeran pronto, deseó con desprecio. Al fin terminó la tediosa práctica matutina. En el vestuario, Kondo se cambió con movimientos mecánicos, el orgullo todavía zumbándole en la garganta. Entonces Aida, un segundo año, irrumpió sosteniendo el teléfono como si llevara el trofeo del día. Kondo-senpai. Mira esto, está circulando por ahí, dijo, exhibiendo la pantalla. Kondo, dispuesto a burlarse, agarró el móvil con desdén. Lo que vio lo dejó sin la palabra que más valoraba, el control. Era una captura del chat grupal de la clase. Allí, en una foto que en circunstancias normales habría resultado impensable, aparecía a Aiji Aono, el mismo a quien había golpeado. Caminando hacia la escuela con la ídolo Ai Chiho. A su alrededor, varios alumnos de tercer año miraban la captura y se reían por simple curiosidad. Esta es Ai Chiho, de primer año, ¿verdad? ¿Por qué está yendo a la escuela con ese tipo violento? Se ven bastante contentos juntos, comentó alguien, y la carcajada fue como sal en la herida. Es absurdo. Todos dicen que Ichijo es perfecta, pero resulta que sí tiene una debilidad. No tiene el más mínimo criterio para elegir a un hombre, añadió otro, y Aida se sumó con una risa cómplice, exacto. ¿Pero a Ono? Esa sí que es una elección patética. El gusto de esa chica es pésimo. Mientras los demás se marchaban riéndose, Kondo recordó con amargura el rechazo frío que le había propinado ahí en el primer trimestre, cuando ella le había dicho que le daba miedo salir con alguien que apenas conocía. La memoria de aquella respuesta todavía le escocía, no entendía cómo la chica que había despreciado su invitación podía aparecer ahora junto a ese tipo oscuro, sonriendo con él. Cuando a él lo había rechazado sin contemplaciones. Quedó inmóvil con la rabia burbujeándole por dentro, humillado por la imagen que torcía su plan y se preguntó qué diablos pasaba, y por qué tenía que soportarlo, con el orgullo herido latiéndole en la garganta. El título de rey ardía como una corona que no estaba dispuesto a perder, y aquella turba de risas y miradas mordaces le resultaba insoportable. Respiró hondo, dejó que la ira se templara en una determinación fría y lo supo con absoluta claridad, iba a hacerles entender quién mandaba. Con la mandíbula apretada y los ojos fríos se prometió demostrar quién era superior, no perder ante alguien insignificante y mostrar la diferencia de nivel. Un plan que ya comenzaba a tomar forma en su cabeza con la frialdad de quien no admite derrota. El profesor había logrado obtener información confiable de Aiji, y por ello decidió que lo mejor sería que permaneciera en la enfermería un tiempo, evitando que se forzara innecesariamente. Después de todo lo ocurrido, resultaba evidente que le costaría reintegrarse a la clase y asistir a las lecciones de inmediato. Aiji también estuvo de acuerdo, y así, se solicitó a Mitsui-sensei que, según lo acordado, le permitirían asistir a la escuela, pero se quedaría por ahora en la enfermería. Para evitar que su rendimiento académico se viera afectado, se comenzó a coordinar con los distintos profesores para que, en los horarios libres, pudieran brindarle apoyo en un aula vacía, sin sobrecargarlo. Aquel día aún era demasiado pronto para ponerlo en marcha, pero el director y el subdirector ya habían gestionado todo para que las clases de refuerzo comenzaran al día siguiente. El propio director, que además enseñaba inglés, se encargaría de esa materia, mientras que el jefe de año, Iwai-sensei, también se mostró dispuesto a colaborar. Cuando surgió la inquietud de que quizás estaban haciendo sentir a Aiji como un recluta, el jefe de año respondió que se trataba de una muestra de consideración muy apreciada y que Aiji se sentiría profundamente agradecido. Aquellas palabras brindaron un respiro y una pequeña dosis de alivio ante la tensión acumulada. Sin embargo, el problema más delicado permanecía. Aiji se negaba rotundamente a que se compartiera información sobre el incidente con su familia. No quería preocupar a su madre, que lo había criado sola, ni a su hermano mayor, quien, a pesar de su juventud, se esforzaba por mantener en pie el negocio familiar. Durante la conversación de aquel día, su rechazo hacia la idea fue absoluta. Por el momento, se decidió dejar el asunto en suspenso, sin insistir, aunque era imposible no pensar en la necesidad de comunicarlo tarde o temprano. Como docente responsable de un alumno que se le había confiado, sentía el deber de informar a la familia lo antes posible. Después de todo, sería inútil hacerlo cuando ya fuera demasiado tarde. Pero algo ya había ocurrido, y el equilibrio entre la prudencia y la obligación se tornaba cada vez más frágil.
Sin embargo, comprendía la profundidad del sentimiento de Aiji y su deseo de proteger el poco espacio de calma que aún conservaba. Pensó que, en el fondo, cualquiera de las dos opciones, informar o guardar silencio, era válida y que ninguna estaría del todo equivocada. Esa reflexión lo envolvía en una vulnerabilidad que lo acompañaba desde el inicio de todo este asunto. Momentos antes, había consultado al director, quien admitió que la situación era complicada. Desde su posición, consideraba necesario contactar a la familia de inmediato, pero también entendía los sentimientos de Aiji. Reconoció que los problemas emocionales no eran su especialidad, que provenía de una generación que había estudiado teorías psicológicas de manera poco efectiva, y temía lastimarlo sin querer. Por ello, decidió recurrir a Mitsui Sensei, experta en el tema, y además estaba gestionando la llegada de un consejero escolar que pudiera brindar apoyo profesional. Era cierto que, como docentes, hacían todo lo posible por actuar con cuidado, pero adentrarse en el mundo emocional de un adolescente seguía siendo un terreno delicado. Aceptar el consejo parecía lo más sensato. Takayanagi compartió sus preocupaciones con Mitsui Sensei, con la esperanza de que ello ayudara a que Aiji se sintiera un poco más animado. Por ahora, haría todo lo que estuviera a su alcance. El siguiente paso sería reunirse con Aida y Chimokawa, integrantes del equipo de fútbol de la clase. También esperaba hablar con Miyuki, aunque, considerando su personalidad, resultaba difícil imaginar que hubiera hostigado directamente a Aiji. En ese caso, la persona más sospechosa sería alguien cercano a Kondo, el as del equipo de fútbol. Por ahora, decidió escuchar sus testimonios. Si todo estaba en orden, verificaría con otros estudiantes de la misma escuela. La pista más reciente venía del presidente de la clase, quien había declarado que, al llegar al aula a las 8 de la mañana, los garabatos ya estaban en el escritorio. Eso significaba que quien los había hecho debía haber estado allí antes, probablemente algún miembro del club con prácticas matutinas. De ser así, el número de sospechosos se reduciría inevitablemente. Después de finalizar la reunión con Aida, comenzó la de Chimokawa. Ambos habían salido de clase para acudir a la orientación, y él apareció con su cabello de un tono marrón claro, todavía con una expresión de desconcierto. El profesor le ofreció una disculpa por haberlo llamado tan de repente, tratando de mantener un tono casual que aligerara la atmósfera. Explicó que, entre los estudiantes con los que deseaba hablar, su nombre aparecía primero en orden alfabético y que el día anterior ya había interrogado a algunos miembros del club de regreso a casa. Todo como parte de una simple rutina para cubrir todas las posibilidades. Con una ligera sonrisa, añadió que él mismo tenía trabajo pendiente, intentando crear un ambiente más distendido. Parecía que, poco a poco, el muchacho comenzaba a relajarse. Chimokawa fue el primero en romper el silencio. Preguntó si aquella cita tenía que ver con el asunto de Aiji y si se lo consideraba sospechoso. Hablaba con soltura, y eso resultaba un alivio. El profesor negó con calma, explicándole que, según los testimonios recogidos de los estudiantes que habían llegado temprano el día anterior, los garabatos ya estaban en el escritorio cuando entraron al aula. De modo que necesitaba hablar con los miembros de los equipos deportivos que solían llegar antes. Procuró adoptar el tono más indiferente posible, casi como si no esperara grandes resultados de aquella conversación. Chimokawa respondió que entendía la situación y, con cierta naturalidad, afirmó que los del equipo de fútbol siempre iban directamente al entrenamiento sin pasar por el aula. Aseguró que no tenía nada que ver con lo ocurrido, y que, cuando llegaron más tarde, se habían sorprendido al ver el estado del pupitre. Ante la pregunta sobre si había visto a algún compañero de clase antes del entrenamiento matutino, mencionó que solo se había cruzado con Aida, también integrante del equipo de fútbol. Aquella coincidencia encendió una alarma silenciosa. Cuando el profesor asintió con aparente indiferencia, Chimokawa, un poco más acalorado, exclamó que, si estaban sospechando de él, al menos le mostraran alguna prueba. La reacción fue casi idéntica a la de Aida. El profesor, manteniendo la calma, respondió que entendía y lo despidió con un gesto, permitiéndole regresar al aula. Chimokawa se marchó con una sonrisa despreocupada, y, apenas la puerta se cerró tras él, el profesor dejó escapar un suspiro profundo. Aquello era demasiado coincidente. Ambos estudiantes habían dado exactamente el mismo testimonio, con las mismas frases, los mismos argumentos, la misma insistencia en su inocencia. No había duda de que algo estaban intentando ocultar. La sincronía de sus respuestas era tan perfecta que parecía un guión ensayado. Según ellos, habían ido directamente al entrenamiento matutino, no habían entrado al aula, no se habían encontrado con nadie más y exigían pruebas si se dudaba de su palabra. Era un patrón demasiado pulido para ser casual. Además, había otro detalle, tanto Aida como Chimokawa habían saludado a Makabe, del equipo de baloncesto, aquella misma mañana.
Makabe lo había confirmado durante la conversación del día anterior. Eso significaba que, al menos en algún momento antes de clases, habían estado cerca de otros estudiantes, lo que contradecía parte de su relato. Era una grieta, una fisura pequeña pero significativa en su versión de los hechos. Mientras reflexionaba sobre ello, el profesor comprendió que apresurarse no serviría de nada. Aida y Chimokawa eran apenas una pieza del rompecabezas. Si realmente estaban repitiendo un guión, debía existir alguien que los estuviera dirigiendo desde las sombras. Por ahora, decidió observarlos discretamente, sin revelar sus sospechas. Había que esperar el momento adecuado, reunir indicios más sólidos y, cuando el círculo se cerrara, acorralar al verdadero responsable que los movía como piezas dentro de un tablero cuidadosamente manipulado. Llegó el momento de la siguiente entrevista. La estudiante que aguardaba en la puerta entró en la sala de orientación, Miyuki Amada. Era la amiga de la infancia de Aiji y, probablemente, la única que conocía todos sus secretos, salvo los que involucraban a Kondo. Su expediente académico era impecable, había sido vicepresidenta de clase durante el primer trimestre y, desde el invierno pasado, se la consideraba oficialmente la novia de Aiji. Además, era innegable que poseía una belleza que llamaba la atención de todos y que la hacía especialmente popular entre los chicos. A simple vista, no parecía el tipo de persona capaz de ser infiel. Sin embargo, el profesor sabía bien que el amor era una fuerza impredecible, una droga dulce que podía enloquecer incluso a las mentes más racionales. A lo largo de la historia, demasiados jóvenes, y no tan jóvenes, habían sido arrastrados a la ruina por ese fruto prohibido. Como profesor de historia, no podía evitar que su mente trazara paralelismos con grandes episodios del pasado, el trágico incidente de Fujiwara Yakuko y el emperador Eijo en Japón, la apasionada historia del emperador Xuanzong y Yang Guifei en China, o los turbulentos problemas matrimoniales de Enrique VIII en Inglaterra, donde incluso la corona se vio envuelta en amores fatales. Si incluso los más poderosos líderes del mundo habían perdido el rumbo de sus vidas por amor, ¿qué se podía esperar de una estudiante sobresaliente en plena adolescencia? Era un pensamiento que le resultaba tan comprensible como inquietante. Tal vez, reflexionó con ironía, esa costumbre suya de organizar los pensamientos a través de ejemplos históricos, de mirar la vida mediante el prisma de los errores ajenos. Era la razón por la que nunca había logrado casarse. Al fin y al cabo, aunque se dice que los tontos aprenden de su propia experiencia y los sabios de la historia, lo cierto es que, cuando se trata del corazón, incluso la sabiduría se convierte en un terreno incierto. El profesor se disculpó por haberla llamado. Miyuki, con serenidad, respondió que ya intuía que la cita tenía que ver con Aiji. No parecía tan alterada como él había imaginado, pero las ojeras bajo sus ojos y la palidez de su rostro la traicionaban, el cansancio y la tensión hablaban por ella. Con un tono entre histérico y precipitado, negó rotundamente cualquier implicación en el incidente. Dijo que solo había discutido con Aiji sobre una posible ruptura y que, por un malentendido, él la vio caminar junto a Kondo, quien la había estado asesorando entonces, y lo malinterpretó. La calma que había mostrado unos instantes antes se desmoronó por completo, su voz comenzó a temblar y acelerarse. Lanzó detalles sin que nadie se los pidiera y adoptó una actitud muy distinta a la de la vicepresidenta serena que el profesor recordaba del primer trimestre. ¿Entonces fue por eso que Aiji te agarró del brazo?, preguntó el profesor. Miyuki asintió. Dijo que Aiji la había sujetado con fuerza para separarla del senpai y que, poco antes de aquel incidente, habían hablado sobre su ruptura. Por ese motivo la reacción de Aiji había sido tan violenta. El profesor comentó que su versión no coincidía con la que Aiji había dado. Seguramente él intenta encubrirlo, respondió Miyuki. El profesor decidió escucharla hasta el final y le preguntó por la publicación en redes sociales donde la acusaban de haber sido agredida por Aiji. Al mencionarlo, en el rostro de Miyuki apareció un brillo calculado, como si aquella pregunta formara parte de un interrogatorio previsto. Dijo que, probablemente, Kondo Senpai se había preocupado por ella y se lo habría contado a alguien, y que esa información se había filtrado. Negó que Kondo propagara rumores por diversión y admitió que Aiji la había jalado con fuerza, dejándole una pequeña marca. En ese momento, recuperó parte de la compostura de la estudiante ejemplar que todos conocían, aunque su actitud seguía mostrando fisuras. El profesor, consciente de la seriedad del asunto, le explicó que necesitaba confirmar los hechos y revisar la publicación que había desatado el problema. Le recordó que, si Aiji realmente la hubiera agredido, la escuela tendría la obligación de sancionarlo. Luego, con una calma deliberada, le preguntó: ¿De verdad Aiji te agredió, como se dice en las redes sociales? Aquella advertencia formaba parte de una estrategia para apelar a la conciencia de Miyuki.
Teniendo en cuenta su estado alterado anterior y las declaraciones sospechosas de los otros estudiantes, el profesor estaba casi seguro que Aiji podría ser la verdadera víctima. Que la acusación en redes formaba parte de un engaño, y que Miyuki, en el fondo, se sentiría culpable por haberlo traicionado e incriminado. Además, le había pedido a Aiji que guardara el registro de mensajes en redes sociales con Miyuki. Aunque él prefería evitar problemas de privacidad estudiantil, estaba seguro de que, si le pedía a Aiji que se los mostrara, probablemente podría descubrir quién estaba mintiendo. De todos modos, ya sabía quién decía la verdad, había visto cómo Aiji usaba la función de captura de pantalla para guardar las pruebas. No hay nadie tan ingenuo como para fotografiar pruebas que podrían perjudicarlo. El profesor le dijo con seriedad que aquello podría determinar el destino de Aiji y fijó su mirada en los ojos de Miyuki para transmitir la gravedad del asunto. Miyuki, presionada por la posibilidad de sanción, vaciló. Bajó la mirada y admitió a medias que había estado alterada y que no recordaba con claridad. Al no obtener una confesión completa, el profesor decidió dar por terminada la sesión, dejando la puerta abierta a futuras declaraciones. Si recordaba algo más, debía comunicarlo de inmediato. Miyuki no ofreció nada más y fue enviada de regreso al aula. El profesor sintió una profunda decepción. Si Miyuki hubiera contado la verdad en ese momento, podrían haberse explorado otras opciones, pero al negarse, cerró vías que obligaban a una investigación más exhaustiva. Convencido de que no quedaba otro camino, resolvió indagar a fondo, buscar contradicciones y acercarse al culpable. Sabía que también tendría que disciplinar a Miyuki si las pruebas lo exigían. Con el registro de redes sociales de Aiji y otro recurso bajo la manga, imaginó que no habría escapatoria para quien hubiera urdido la falsedad. Aún así, reconoció que le faltaba un golpe decisivo para atrapar al culpable, por lo que decidió mantener a Miyuki en libertad un tiempo más. Era realmente una pena, pensó, mientras la veía alejarse. Finalmente llegó el último entrevistado, Kondo, estudiante de tercer año, el culpable y verdadero instigador de todo. Entró mostrando una sonrisa inocente, y la naturalidad con la que se presentó en la sala de orientación estudiantil podía considerarse, en cierto sentido, un acto de genialidad. Takayanagi se disculpó y le preguntó si había escuchado lo que se estaba comentando. Kondo respondió con seguridad que sí, y de inmediato preguntó si quería saber sobre Aiji, el que le había hecho daño a Miyuki, asegurando que estaba dispuesto a hablar sobre ello. El hecho de que todavía pudiera presentar a Aiji como el culpable, incluso en ese momento, revelaba un talento inquietante, un nivel de manipulación que no debería florecer a tan corta edad. Takayanagi le explicó que Miyuki estaba bastante alterada y que no pudo relatar bien lo sucedido aquel día, por lo que sería útil escuchar la versión de Kondo, quien había estado presente. Sin vacilar, Kondo respondió con total naturalidad: si tu novio te maltrata, cualquier chica normal reaccionaría de la misma manera. La mezcla de inocencia fingida y frialdad calculada que demostraba Kondo dejó a Takayanagi con una sensación extraña. Frente a él, reconoció, estaba alguien que manejaba la manipulación como si fuera un arte. Kondo relató su versión con la seguridad de quien sabe manejar las palabras. Aseguró que Miyuki se le había acercado para pedirle consejo. Comentó que ella había hablado con Aiji para romper su relación, pero que él se había vuelto un acosador, que no le daba una respuesta clara y la hacía sentir insegura. Contó que aquella tarde Aiji los vio caminando juntos, pensó que lo estaban engañando, irrumpió gritando y sujetó el brazo de Miyuki con demasiada fuerza. Kondo afirmó que Miyuki gritó de dolor y que él, temiendo por su seguridad, se interpuso para separarlos. Presentó su intervención como un acto protector y minimizó cualquier acusación en su contra, insistiendo en que el primero en recurrir a la violencia fue Aiji. Su mentira fluyó con la naturalidad de quien respira sin pensarlo. Al pedirle que explicara la publicación en redes sociales que había desatado el escándalo, Kondo sostuvo que no era su cuenta la que la había difundido. Explicó que había pedido ayuda a los miembros del club para proteger a Miyuki y reconoció haberles enviado la foto de la lesión. Añadió que alguien, movido por la indignación, podría haber difundido los rumores desde una cuenta desechable. Con ese relato intentó deslindarse de la responsabilidad directa y convertir la difusión en un acto bien intencionado aunque mal gestionado. Además, Kondo sabía cómo colocarse en el papel del protector del equipo. Apeló a la delicada situación del club, con partidos importantes a la vuelta de la esquina, y pidió encarecidamente que, si se encontraba al responsable de la filtración, se le tratara con calma, para no afectar el momento deportivo. De este modo, se presentaba como alguien preocupado por la comunidad escolar, hábil para evitar escándalos y capaz de proyectar cuidado y prudencia incluso en medio de la tensión. Ante esa exhibición de altruismo, el profesor se contuvo para no caer en la trampa de la retórica. Se limitó a afirmar que haría lo que estuviera en su mano,
aunque su verdadero objetivo no era conceder clemencia, sino descubrir contradicciones. Kondo le dio las gracias al profesor y se alegró de que comprendiera la situación. Añadió, con un matiz de advertencia, que si el profesor protegía a ese acosador, sería un problema y una vergüenza para toda la escuela. En realidad, lo que avergonzaba al profesor era que se hubiera permitido la entrada a alguien como Kondo en la institución. Por un momento estuvo a punto de dejar escapar la ira, pero se contuvo. Mostrar hostilidad abierta en ese instante solo daría pie a que Kondo hiciera todo lo posible por entorpecer la investigación. En su mente, aquel muchacho malvado debía ser llevado al límite, forzado a sentir que estaba a punto de caer al infierno. El profesor le dijo que, si Aiji realmente había hecho daño a Miyuki, la escuela tendría que tomar medidas disciplinarias e incluso podría ser necesario solicitar la intervención de la policía. Por ello, exigió a Kondo que dijera la verdad y confirmara si él había presenciado los hechos. Kondo respondió con un sí rotundo, pero agregó que Miyuki probablemente no querría involucrar a la policía. Cuanto mayor fuera el escándalo, más dañada quedaría su reputación y con más frecuencia tendría que revivir esos momentos aterradores. Por eso, según él, Miyuki habría intentado engañar al profesor. La explicación tenía sentido en apariencia, pero cuando la palabra policía fue mencionada, Kondo mostró una mueca amarga, un gesto breve que delataba incomodidad ante la posibilidad de una investigación profesional. Ese reflejo le resultó al profesor revelador. Si profundizaba, lo más probable era que afloraran verdades comprometedoras para Kondo. Aunque el profesor solo había señalado que Miyuki estaba demasiado nerviosa para relatar con claridad lo ocurrido con Aiji, Kondo, con seguridad, afirmó que Miyuki intentó engañarlo. El pequeño desliz sonaba a una silenciosa admisión de que ambos estaban conspirando juntos. El desliz le pareció la grieta por la que podrían colarse las pruebas que necesitaban, la certeza de que, detrás de la apariencia protectora de Kondo, se escondía una red tejida entre él y Miyuki. Con la conversación cerca de su fin, Kondo pidió permiso para marcharse, alegando que lo habían invitado a una práctica del equipo de fútbol de una universidad en Tokio y que debía apurarse. El profesor se disculpó por hacerle perder el tiempo, y Kondo abandonó la sala con paso ligero. Era innegable que poseía una mente brillante y un don para la palabra, aunque esas habilidades solo destacaban en comparación con sus compañeros de la misma edad. Al fin y al cabo, seguía siendo solo un estudiante de preparatoria. Por un instante al profesor le sobrevino una compasión casi paterna hacia ese muchacho, pero enseguida emergió su faceta humana más severa, miró con desdén hacia el asiento que Kondo acababa de dejar vacío. Y con la frialdad de quien ya ha tomado una decisión, deseó internamente que continuara avanzando, aunque fuera por el camino que lo conduciría al infierno. Mientras caminaba por el pasillo, Kondo no paraba de reír. Pensaba que todo había sido demasiado fácil, que ya se había acabado. Para él, los profesores no eran más que gente predecible, tan confiada que resultaba casi aburrido engañarlos. No imaginaba que aquello apenas estaba comenzando.